This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Desde tiempos antiguos, la nación de Israel vivía con una profunda esperanza, la llegada del Mesías prometido. Generación tras generación, los judíos esperaban ansiosamente al libertador que, según las profecías, restauraría el reino de Israel, traería paz y liberación de toda opresión. Las Escrituras anunciaban a un rey justo y poderoso, descendiente de David, que gobernaría con rectitud y establecería un reino eterno. El pueblo vivía bajo el dominio del Imperio Romano, sufriendo una opresión que les recordaba su falta de soberanía. Los fariseos, saduceos y escribas enseñaban con rigor la ley de Moisés, y el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa y social. La esperanza mesiánica estaba centrada en la llegada de un libertador que restaurara el esplendor de Israel, tal como lo hicieron Moisés y los jueces en tiempos antiguos. En medio de esta expectativa surge Jesús de Nazaret, un humilde carpintero de Galilea que proclamaba el arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Sus obras eran sorprendentes: sanaba enfermos, perdonaba pecados y enseñaba con autoridad. Muchos comenzaron a seguirle, preguntándose si realmente sería el Mesías anunciado por los profetas. Sin embargo, Jesús no se ajustaba a la imagen de un líder militar o político. Hablaba de humildad, amor al prójimo y de un reino no terrenal. Para los líderes religiosos, sus enseñanzas eran peligrosas, pues ponían en duda su autoridad. La vida cotidiana seguía con sacrificios y rituales en el templo, pero la presencia de Jesús provocaba una creciente tensión. ¿Sería este hombre el Mesías prometido o un impostor? El pueblo estaba dividido, y pronto se enfrentarían a una decisión que cambiaría la historia para siempre. Hasta que un día, Jesús hizo algo que desafió por completo las expectativas del pueblo judío. Entró en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso, humilde, y cabalgando sobre un asno. Las multitudes lo recibieron con júbilo, extendiendo mantos y ramas a su paso, clamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La emoción era palpable. Muchos pensaban que el momento de la liberación política había llegado y que Jesús traería consigo el fin del dominio romano. Sin embargo, en lugar de marchar hacia la fortaleza romana, Jesús se dirigió al templo y expulsó a los cambistas, diciendo: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este acto fue un punto de quiebre. En vez de restaurar el reino político, Jesús estaba desafiando la corrupción dentro del sistema religioso. Los líderes judíos comenzaron a verlo como una amenaza seria. Jesús predicaba un mensaje que parecía contrario a las expectativas mesiánicas tradicionales. Hablaba de amar a los enemigos, de perdonar 70 veces 7, y de un reino espiritual que no se establecería con la fuerza de las armas, sino con la fe y la justicia. La decepción creció entre muchos seguidores. ¿Cómo podía este hombre ser el Mesías si no estaba cumpliendo las profecías sobre la restauración del reino terrenal? Los fariseos y saduceos vieron en esto una oportunidad para desacreditarlo, afirmando que Jesús no podía ser el Mesías prometido. Así, lo que comenzó como una celebración de esperanza se transformó rápidamente en dudas y oposición, y por eso los líderes religiosos intensificaron su rechazo hacia Jesús. Sus enseñanzas desafiaban las tradiciones establecidas y cuestionaban la autoridad de los fariseos y saduceos. Jesús curaba en el día de reposo, perdonaba pecados y hablaba con una autoridad que no provenía de los rabinos ni del Sanedrín. Esto escandalizaba a los líderes religiosos, quienes comenzaron a buscar maneras de desacreditarlo. Los fariseos argumentaban que un verdadero Mesías jamás violaría la ley de Moisés, ni desafiaría las enseñanzas de los ancianos. En Juan capítulo 9, versículo 16, algunos decían: ese hombre no viene de Dios,
porque no guarda el sábado, mientras que otros respondían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? La división entre el pueblo crecía cada vez más. Por otro lado, Jesús afirmaba ser uno con Dios, diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración fue vista como blasfemia, pues los judíos comprendían que él se estaba identificando con el mismo yo soy que habló a Moisés en la zarza ardiente. A partir de ese momento, los líderes religiosos buscaron darle muerte. Incluso sus propios discípulos comenzaron a dudar. Judas Iscariote, decepcionado porque Jesús no estaba cumpliendo sus expectativas de un Mesías libertador, decidió traicionarlo por 30 piezas de plata. La tensión llegó a su punto máximo cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Ante el Sanedrín, fue acusado de blasfemia y declarado digno de muerte. Pilato, presionado por la multitud manipulada por los líderes religiosos, finalmente cedió y lo entregó para ser crucificado. El pueblo, que una vez clamó «Hosana», «Drenia», ahora gritaba «Crucifícale». La esperanza de un reino terrenal se desmoronaba, y con ello, la mayoría rechazó a Jesús como el Mesías, hasta que finalmente Jesús fue condenado a la crucifixión, la pena más humillante y dolorosa reservada para los criminales más viles del Imperio Romano. Fue azotado brutalmente, coronado con espinas y cargado con su propia cruz hasta el monte Gólgota. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, el mismo pueblo que lo había recibido con júbilo ahora lo miraba con desprecio y burla. Los líderes religiosos observaban con satisfacción, convencidos de que habían eliminado a un falso Mesías que ponía en peligro sus tradiciones y su autoridad. Al llegar a la colina, los soldados romanos lo clavaron en la cruz entre dos criminales. En medio de su agonía, Jesús pronunció palabras que desconcertaron a los presentes. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los líderes religiosos lo desafiaban desde abajo, diciendo, «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Pero Jesús no respondió a las provocaciones. Su misión era más grande que las expectativas del pueblo. La tierra se oscureció y un gran temblor sacudió la ciudad cuando Jesús exclamó, «Consumado es». En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el acceso directo a Dios a través del sacrificio del verdadero Cordero. Para muchos judíos, la muerte de Jesús confirmó que no era el Mesías, ya que no había restaurado el reino de Israel, ni liberado al pueblo del dominio romano. Sin embargo, para sus seguidores, su muerte no fue el final, sino el cumplimiento de las profecías mesiánicas que hablaban de un siervo sufriente. En ese momento de aparente derrota, comenzó el verdadero triunfo del plan divino, aunque pocos lo comprendieron en ese instante. Y desde ese día, la historia de Jesús no terminó en la cruz. 3 días después de su muerte, ocurrió lo inesperado. Jesús resucitó de entre los muertos, tal como lo había predicho. Sus discípulos, que habían huido, llenos de miedo, fueron testigos de su gloriosa resurrección, y su fe fue restaurada. Jesús se apareció a ellos en varias ocasiones, confirmándoles que su misión no era restaurar un reino terrenal inmediato, sino inaugurar un reino espiritual que abarcaría a todas las naciones. Sin embargo, para la mayoría de los judíos, la resurrección no fue suficiente prueba. Sus corazones permanecieron endurecidos. Los líderes religiosos, al escuchar los rumores de la tumba vacía, sobornaron a los guardias para difundir la versión de que el cuerpo de Jesús había sido robado. La incredulidad persistió, pues muchos aún esperaban un Mesías que estableciera un dominio físico sobre Roma y trajera la restauración de Israel según sus propias expectativas. A pesar de esto, los discípulos, llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar con valentía que Jesús era el verdadero Mesías. Miles de judíos creyeron, pero la mayoría de la nación continuó rechazando el mensaje, viendo a Jesús como una piedra de tropiezo. La oposición aumentó, y los seguidores de Jesús fueron perseguidos, primero por los líderes judíos y luego por los romanos. Sin embargo, el Evangelio se expandió más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a los gentiles y cumpliendo el plan divino de salvación para toda la humanidad. Así, la vida del pueblo judío cambió para siempre. Aquellos que rechazaron a Jesús continuaron esperando al Mesías prometido, mientras que los creyentes entendieron que su reino ya había comenzado en los corazones de los que le aceptaban.
La moraleja de esta historia nos invita a reflexionar sobre la verdadera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. A pesar de los milagros, las enseñanzas y el cumplimiento de muchas profecías, la mayoría no pudo aceptar a Jesús porque su expectativa del Mesías estaba centrada en un reino terrenal y en la restauración política de Israel. Esperaban un libertador militar que derrotara a Roma, no a un Mesías sufriente que ofreciera redención espiritual. Uno de los principales obstáculos fue la confusión entre las profecías mesiánicas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron tanto la primera venida de Jesús, donde vendría como siervo sufriente, como su segunda venida, donde reinará con poder. Sin comprender que habría un intervalo entre ambas, muchos concluyeron que Jesús no era el Mesías porque no cumplió todas las expectativas de inmediato. Otro factor importante fue el orgullo religioso. Los líderes judíos, aferrados a su interpretación de la ley y las tradiciones, vieron a Jesús como una amenaza. Sus enseñanzas desafiaban sus prácticas, y su autoridad ponía en peligro su estatus. Como Jesús dijo: «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Hoy en día, esta historia nos deja una valiosa enseñanza. A veces, nuestra expectativa de cómo Dios debe actuar en nuestras vidas nos impide ver su verdadero propósito. Jesús vino a traer salvación y vida eterna, pero el pueblo judío lo rechazó por no cumplir sus deseos temporales. Nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Estamos abiertos a recibir a Jesús por quien realmente es, o seguimos imponiendo nuestras propias expectativas sobre Dios? En aquel día sombrío y crucial en la historia, yo, un centurión romano, estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Era un soldado endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y la muerte, pero algo en ese evento específico estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Mi responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que había experimentado. Yo soy el centurión romano que traspasó el costado de Jesús en la crucifixión, y esta es mi historia. Mi posición exigía un carácter frío y eficiente. Era responsable de 100 soldados, y mi ascenso en las filas del ejército romano se debió a mi valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería una capacidad para separar mis emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiarían esa separación, obligándome a confrontar mis propias creencias y emociones. Mientras observaba a Jesús ser llevado a la crucifixión, no podía ignorar la dignidad con la que enfrentaba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una calma impresionante incluso mientras era torturado y ridiculizado. Esa serenidad comenzó a sembrar una semilla de duda y curiosidad en mi corazón. La multitud que asistía a la crucifixión estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para mí, eso era solo otro día de trabajo, otra ejecución para mantener la paz romana. La tarea de supervisar crucifixiones era para mí una rutina sombría, pero necesaria para mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano. La crucifixión de Jesús, no obstante, comenzó a destacar de todas las demás que había presenciado. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza, confirmó, causando un impacto profundo en mí que presenciaba todo. «Tú lo has dicho», respondió Jesús. Esta declaración fue un punto de inflexión. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, acusando a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. Presente durante este intercambio, vi la calma y la autoridad con que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó por misericordia, en cambio, afirmó su identidad divina, sabiendo que eso sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, que a menudo recurrían a la desesperación o la negación. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose e infligiendo un dolor indescriptible. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata
y trenzaron una corona de espinas colocándola en su cabeza. Luego le dieron una caña simbolizando un cetro y se arrodillaron ante él en burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban su cabeza repetidamente. Observando todo esto, no pude evitar notar la dignidad de Jesús ante tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús se mantuvo en silencio, soportando el sufrimiento con una tranquilidad que desafiaba la comprensión humana. A medida que Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas, su respuesta permanecía constante. No maldijo a sus verdugos ni intentó escapar. En cambio, continuó demostrando una fuerza tranquila que desafiaba mi comprensión. Esa fuerza no era física sino espiritual, y comenzaba a despertar una nueva percepción en mí, un soldado endurecido. La multitud, incitada por los líderes religiosos, exigía la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados. Nuevamente vi la calma de Jesús en medio del caos. «Crucifícalo, crucifícalo». Resonaban los gritos de la multitud, mientras Pilato se lavaba las manos, simbolizando su intento de eximirse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Estaba acostumbrado a la violencia y la sed de sangre de las multitudes. Había visto muchas veces a las masas exigir la muerte de los condenados. Sin embargo, la intensidad del odio dirigido a Jesús era inusual. Sabía que los líderes religiosos estaban detrás de eso, manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Esa manipulación no era nueva, pero el blanco de su odio era lo que me perturbaba. Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, cayendo bajo el peso, me vi obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz. Este simple acto de compasión, ordenado por mí, mostró que incluso en mi papel de ejecutor no era insensible al sufrimiento humano. Vi en Jesús a un hombre que no merecía ese destino. A medida que la procesión avanzaba, la multitud continuaba burlándose e insultando a Jesús. Sin embargo, Jesús no devolvió el odio, permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Ese comportamiento contrastaba con la reacción típica de otros condenados, que frecuentemente responden a la violencia con violencia o desesperación. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías sobre él ser contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso uno de los criminales crucificados a su lado se unió a las burlas de la multitud. Pero Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que confundía a sus ejecutores. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no expresó odio ni ira. Por el contrario, pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, incluyendo a mí mismo. «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó mi corazón. Acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones, me sorprendió esta oración. Nunca antes había presenciado a un hombre, especialmente uno que estaba siendo ejecutado de manera tan cruel, pedir perdón para sus verdugos. Esta demostración de misericordia comenzó a romper la dureza de mi corazón, plantando en mí una semilla de duda sobre todo lo que había conocido y creído. A medida que las horas pasaban, la naturaleza también comenzó a reaccionar al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cayó sobre la tierra al mediodía, durando hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba sucediendo. La oración de Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos, resonaba en mi mente. Nunca antes había oído a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión. Comencé a preguntarme quién era este hombre que podía amar tan profundamente incluso en medio de la tortura. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en silencio, mostrando una resistencia y una serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para mí,
Cada momento aumentaba mi convicción de que este no era un hombre común. Reflexionaba sobre las historias y los milagros que había oído sobre Jesús, y me preguntaba cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, y las piedras se partieron. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, fue rasgado, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Era viernes, y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua, una celebración sagrada para los judíos. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at lifelock.com/podcast. Terms apply. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los tres hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Con gran urgencia pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los tres hombres para acelerar su muerte, y así poder retirar los cuerpos antes del anochecer. Los soldados, siguiendo las órdenes, fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Había una calma extraña en su semblante, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Por eso no le quebraron las piernas, cumpliendo sin saberlo las antiguas profecías. Y fue entonces cuando me acerqué a Jesús. Con mi lanza en mano, perforé su costado para asegurarme de su muerte. Al instante, salió sangre y agua, un signo claro de que su sufrimiento había terminado. Pero ese acto simple y brutal resonó en mi corazón de una manera que no puedo explicar. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia. No le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Escritura también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. De repente, la tierra tembló y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo. Estos signos cósmicos nos conmovieron profundamente a mí y a los soldados que custodiábamos a Jesús. Nunca habíamos presenciado algo semejante. Desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre nosotros, dejando claro que la crucifixión de Jesús era un evento extraordinario. Viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, me vi obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, mis hombres y yo estábamos llenos de miedo. Estábamos acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, pero esta experiencia era diferente. No solo estábamos presenciando una ejecución, estábamos siendo testigos de una manifestación del poder divino. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, mis compañeros y yo, llenos de miedo y asombro, dijimos: en verdad, este era el Hijo de Dios. Era una confesión que nacía del alma, un reconocimiento de la divinidad de aquel hombre que habíamos crucificado. Muchas mujeres, que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaban con el corazón lleno de dolor, pero su presencia silenciosa y fiel daba testimonio del amor y la dedicación que Jesús había inspirado en sus seguidores. Yo fui testigo de todo esto, y sé que es cierto.
Vi con mis propios ojos la serenidad de Jesús, sentí en mi corazón la verdad de sus palabras y presencié los signos divinos que acompañaron su muerte. Cuento la verdad para que ustedes crean. Yo, un centurión romano, fui testigo de la crucifixión de Jesús. No murió por las rocas, sin embargo, las rocas fueron más tiernas que nuestros corazones, por quienes Él derramó su sangre. Vi todo lo que sucedió ese día y al final no pude evitar declarar, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esta confesión no fue solo por las señales externas como la oscuridad y el terremoto, sino también por lo que observé en Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Yo, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fui profundamente conmovido por lo que vi y oí ese día. Vi la dignidad, la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que yo estaba acostumbrado a ver en otras ejecuciones. Mi proclamación fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así, declaré mi creencia en su divinidad. Ese fue un hito en mi vida, un momento de transformación que me llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. Mi declaración también fue un testimonio para aquellos que estaban presentes. La confesión de un soldado romano endurecido por la batalla dio credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando mi corazón, que estaba allí para supervisar su ejecución. Comencé el día como un ejecutor, pero lo terminé como un creyente. A medida que las horas pasaban, reflexioné sobre los acontecimientos. Pensé en el significado de las palabras de Jesús y en el impacto de los eventos que presencié. La oración de Jesús pidiendo perdón para nosotros, sus verdugos, los signos sobrenaturales y la serenidad de Jesús ante la muerte. Estos momentos continuaron resonando en mi mente, y cada momento de ese día reforzó mi convicción de que había presenciado algo extraordinario. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era este hombre que ayudé a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tanta dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió tan dramáticamente a su muerte? Estas preguntas comenzaron a consumir mis pensamientos, llevándome a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que él vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, resonaban en mi mente. Empecé a darme cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Acostumbrado a lidiar con la muerte, comencé a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Mientras reflexionaba, no pude evitar pensar en la responsabilidad que cargaba. Había supervisado la ejecución de un hombre justo, un hombre que ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso de responsabilidad comenzó a transformar mi visión de mí mismo y del mundo a mi alrededor. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Yo, un soldado endurecido por la guerra y la muerte, sentí mi corazón ser tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y participado a lo largo de mi carrera ahora parecía vacía y sin sentido ante la compasión y la misericordia que Jesús demostró en la cruz. Comencé a sentir una nueva conciencia espiritual despertando dentro de mí. Había visto a muchos hombres morir, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución que era imposible de ignorar. Esta experiencia empezó a romper la dureza de mi corazón, llevándome a reconsiderar mis creencias y valores. Mi transformación interior no fue inmediata, sino gradual. A medida que reflexionaba sobre los eventos de ese día, sentí una creciente necesidad de buscar la verdad. Empecé a preguntarme sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre el propósito de mi propia existencia. Esta búsqueda espiritual me llevó a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. Antes era conocido por mi eficiencia y frialdad, pero ahora empecé a demostrar señales de compasión y humildad. Comencé a tratar a mis subordinados y prisioneros con más humanidad. This podcast is brought to you by Carvana.
Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Reflejando la influencia de Jesús en mi vida. Mi transformación interior fue un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándome a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó solo a mí. Otros soldados y espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. La crucifixión de Jesús dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinarían en las semanas y meses siguientes. Entre los presentes estaban las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, y su testimonio sería crucial para esparcir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto significativo sobre José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín que secretamente creían en Jesús. Arriesgaron sus reputaciones y posiblemente sus vidas para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y enterrarlo con dignidad. Este acto de valentía y fe demostró que la muerte de Jesús estaba comenzando a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. Yo, el centurión que comenzó el día como un ejecutor, lo terminé como un creyente. Mi declaración de fe fue un hito en la historia de la salvación, mostrando que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. Mi transformación sirvió como un poderoso testimonio del poder redentor de la cruz, inspirando a otros a buscar la verdad y a abrazar la fe en Jesús. María Magdalena, una seguidora devota de Jesús, también estaba presente. Su testimonio sobre la resurrección de Jesús añadió más credibilidad a mi experiencia. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, y su historia inspiró a muchos a creer en el poder de la resurrección. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que él le había dicho. María Magdalena era una mujer que había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Su gratitud y amor por él eran profundos, y lo siguió fielmente, apoyando su ministerio. Cuando Jesús fue crucificado, ella permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su presencia constante al lado de Jesús, durante sus momentos más difíciles, mostró su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús fue un momento de gran alegría y transformación para María Magdalena. Corrió para contar a los discípulos que estaban escondidos por miedo a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. La experiencia de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a esparcir la buena nueva. Al escuchar el testimonio de María Magdalena y de otros seguidores de Jesús, mi fe se fortaleció aún más. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que había presenciado durante la crucifixión. Vi que la muerte no tenía la última palabra y que la vida eterna era una realidad prometida por Jesús. Este entendimiento profundo me llevó a compartir mi propia experiencia y fe con otros. Después de la resurrección de Jesús, comencé a compartir mi experiencia con otros. Conté cómo había presenciado los eventos extraordinarios en la crucifixión, incluyendo los signos sobrenaturales y la compasión de Jesús. Mi historia conmovió muchos corazones y llevó a muchos a la fe en Cristo. Me convertí en uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Jesús,
mostrando que el mensaje de Jesús era para todos, judíos y gentiles. La crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un impacto profundo y duradero. Mi historia, de comenzar el día como un ejecutor y terminarlo como un creyente, es un poderoso testimonio del poder transformador de la cruz. El mensaje de Jesús continúa tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Que todos podamos ser inspirados por la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios para con la humanidad. Cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación, y ofrece la promesa de la vida eterna. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene de la gracia redentora de Dios. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Historias Sagradas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga abundantemente.